Hola chicos, les hago este video para porque en el caso de la mitad del grupo, como tenemos esta cuestión de que el 21 de marzo no hay clases, y el día miércoles nuestra clase es de 1 hora, entonces se me pasó ahí considerar un poco la cuestión del tiempo. Y esto apenas me va a dar chance de ver el tema 3. Ajá. Me refiero a la mitad, ¿no? Los que tienen apellido de la M a la Z. Porque los que asisten esta semana no tienen problema porque ya revisaron el tema conmigo. Entonces el video particularmente está dirigido a esta segunda mitad del grupo. Ajá. Pero de todos modos, pues los que están asistiendo esta semana pueden checarlo por cualquier duda que tengan. Nos habíamos quedado en esta cuestión, ¿no? Del segundo tema, que es ética y moral, sujeto moral y juicio ético. En la relación de ética y moral vimos, ajá, esa parte sí, la primera parte sí la vimos, sobre que más que haya una distinción entre ética y moral, la cuestión es más bien cómo se ha utilizado. Uh-huh. Cómo se ha utilizado particularmente la palabra moral, ajá, y que se ha asociado como a estas cuestiones de valores o de normas que están preestablecidas, ¿no? Y que casi siempre se colocan en un ámbito religioso, ¿no? Lo que implica que son puestas por una divinidad, por algún dios, ajá, y por lo tanto se vuelven normas que son incuestionables. Uh-huh. Entonces, ese es el uso que, digamos, a lo largo de la historia se ha dado a la palabra moral, pero originalmente su sentido filosófico, porque fue como se utilizó, digamos, en ese primer momento, es este sentido muy parecido al de la ética, ¿no? El ethos y la moral nos hablan un poco de lo mismo, de estas costumbres, de estos hábitos, del carácter y de la forma o los modos de ser de las personas. Y ambas, al estar insertas o inscritas dentro del ámbito filosófico, de lo que nos hablan es justamente del espacio reflexivo y de pensamiento, ajá, donde nosotros como individuos podemos cuestionar esos hábitos, esas costumbres, ajá, y valorar también, ¿no? Nuestro carácter o nuestros modos de ser. Uh-huh. Entonces, eso es respecto a esta cuestión, ¿no? de ética y moral. Ajá. ¿Qué pasa entonces con el sujeto moral? Bueno, de principio, ¿no? Justo este esquemita que les puse yo en el pizarrón, uh-huh, eh, donde tenemos, ¿no? Primero habría que considerar que el ser humano es el sujeto moral, ¿no? Eso también lo habíamos visto. La única persona o la única ser, ¿no? que puede adjudicársele una ética o una moral es al ser humano. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tiene este desarrollo de su pensamiento, ajá, mucho más complejo, ¿no? Y hay una inclinación, una especie de inclinación para valorar, ajá, valorar las acciones, ¿no? que realiza la misma persona o que realizan otros, ¿no? Entonces, el ser humano es el sujeto moral. Tiene distintas características, uh-huh, que pueden ir variando dependiendo de la propuesta filosófica, pero generalmente se mantienen siempre las mismas, ¿no? Que es la conciencia, la libertad, la responsabilidad, el deseo y la dignidad. Justo para el tema 3, ajá, que vamos a ver pronto, la conciencia, la libertad y la responsabilidad, ¿no? Las vamos a ver de manera un poco más profunda. Pero ahorita lo que vale la pena mencionar con un poco más de detalle es el deseo y la dignidad. En el caso del deseo, es un aspecto muy muy importante de la acción. Uno no realiza, ¿no? En tanto sujeto moral, no realiza acción si no hay este deseo, ajá, ese deseo por actuar, ¿no? Y hay que entender ese deseo como un querer, ¿no? Entonces, nosotros actuamos, ¿no? Con base en este deseo de querer hacer las cosas. Ajá. Y si hay algo que no nos provoca deseo de realizarse, pues no lo hacemos, ¿no? O sea, es algo como súper sencillo, pero que hay que considerar, ¿no? Como un aspecto importante de la acción. Si no hay deseo, la acción va a ser menos probable que suceda. Ajá. Y respecto a la dignidad, la vamos a considerar como una condición que tienen los seres humanos.
una condición que de alguna manera nos humaniza y nos vuelve personas frente a los otros. Si alguien, una persona o una situación hace que se transgreda esa dignidad, esa condición, puede ser una situación de violencia, tanto violencia física como violencia verbal, simbólica, psicológica. Lo que hace es quitarle, ¿no?, como su humanidad, ¿no? La dignidad habría que entenderla un poco como este sentido de eso que nos vuelve humanos frente a los otros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un ejercicio de violencia como la violación o el abuso sexual, ¿no? Quien abusa de la persona, lo que está quitándole de alguna manera es esa dignidad. Y sin esta dignidad también hay una imposibilidad o una disminución de la acción. Pensemos en un niño, ¿no?, o niña que ha sufrido abuso sexual, ¿no?, y quien ha abusado sexualmente de esta persona, ¿no?, menor, le quita su identidad, pero también le imposibilita poder actuar sin que se sienta, digamos, como menos, o inferior, avergonzado, ¿no? O sea, piensen que un poco por ahí va esta cuestión de la dignidad, ¿no?, como una condición que nos humaniza. Entonces, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, en estos ejercicios de violencia, digamos, como muy fuertes, lo que de alguna manera nos está quitando es eso. Ahora, en relación con la conciencia, ¿no?, que les digo que la vamos a revisar con más detalle después, pero ahorita, para la cuestión del sujeto moral, lo que tenemos que asociar a la conciencia es el pensamiento. Y como nosotros tenemos esta capacidad de pensar, en relación con todas estas características que constituyen al sujeto moral, ya que la conciencia tiene esta relación con el pensamiento, la manera en que vamos a definir, pues, el sujeto moral, o al sujeto moral, es aquel que puede discernir, y esa es la palabra, el verbo, discernir entre el bien y el mal, o lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Aquí lo vamos a manejar como el bien y el mal, pero podría haber otro tipo de valores, o de valoraciones, más bien. Lo importante o la clave es discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Por un lado se está haciendo una distinción, pero también, ¿no?, o sea, esa distinción va acompañada con una valoración. No es lo mismo, ¿no?, distinguir el negro y el blanco a decir que te gusta un tipo de comida u otra. O sea, hay esa mezcla en la cuestión del discernimiento, donde se está distinguiendo, pero al mismo tiempo se está valorando. Entonces, nosotros discernimos entre, como sujetos morales, entre el bien y el mal. Y asociado con eso, tenemos al juicio ético. El juicio ético lo vamos a entender, sí, un poco en el ámbito como de lo jurídico, ¿no? Lo que hace un juez o lo que se hace en los juicios es lanzar sentencias. Entonces, un juicio hay que entenderlo así, ¿no?, como una sentencia que nosotros pronunciamos o decimos, ¿no?, respecto a algo, respecto a alguien, donde vamos como a calificar, ya sea de forma afirmativa o negativa, ¿no? Pero ¿qué cosas, ¿no?, particularmente respecto a la acción, ¿no?, a la acción de una persona. Si alguien golpea a una persona y vemos en la calle esa situación, nosotros de inmediato se nos va a elaborar el juicio, ¿no?, el juicio ético, donde vamos a sentenciar, ya sea que afirmemos o que apoyemos, digamos, esa acción, o que la rechacemos, dependiendo de cuál haya sido el proceso del discernimiento. Entonces, si se fijan, el sujeto moral y el juicio ético pues están complementándose y están, pues, de alguna manera consolidando toda esta dimensión de la ética que ya veníamos revisando, ¿sale? Entonces, pues básicamente, ¿no?, ese sería como esta otra parte del tema. Lo hubiéramos podido ver en clase con más ejemplos, ¿no?, y con más detalle, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo.
Sin embargo, creo que con lo que tenemos aquí en este esquema y lo que les estoy explicando, tienen suficiente para poder trabajar y responder su cuestionario, ¿sale? Entonces, pues sí, esa sería como la cuestión, ¿no? Quienes no puedan, no hayan podido tener esta clase, revisen el video para que puedan responder su cuestionario, ¿sale? Cuídense mucho y buena suerte.